Aleluya. Es un privilegio poder estar aquí esta mañana y sobre todo adorar y bendecir el nombre de Dios. ¿Amén? También para los que están a través de las redes, buenos días, que Dios les bendiga y sobre todo que puedan en esta mañana entender cuál es la realidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? Vamos a leer el Salmo 86, versículo 8. Vamos a buscarlo y leerlo. Podemos leer todo el pasaje en nuestra casa, pero en esta mañana yo solo quiero leer unos versículos. Dice así: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Y dice: y glorificarán tu nombre, darán gloria a Él, a su nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y dice en el 11: enséñame, oh Dios, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y dice en el 12: te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para un día solo, dice, para siempre. Podemos leer arriba, dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que se igualen a tus obras. El hombre se crea dioses, en cada pueblo tienen un dios, tienen una estatua que no sirve para nada. Y no se pueden igualar no solo ya eso, sino ningún otro que pueda haber. El Señor es sobre todo, dice, no hay ninguno como tú entre los dioses. En el contexto que estamos hablando, el pueblo de Israel, en esas circunstancias, se levantaban dioses igual que ahora, pero en aquellos entonces, una diosa aquí, un dios aquí. Pero está declarando que no hay otro como Él. Amén. 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 Dice: todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor. En esta mañana yo te digo, hemos venido para adorarle a Él y nos postramos delante de Él. Dice: y glorificarán tu nombre. ¿Qué significa glorificarán? Te darán gloria solamente a quién, a ti. Amén. Y dice en el 10, dice: porque tú eres grande y hacedor de qué, de maravillas. Solo tú eres Dios. Estás reconociendo y volviendo a decirlo, que no hay otro Dios como Él. Dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, y solo tú eres Dios. Y en el 11 dice: enséñame, oh Dios, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirmar tu corazón significa que no estés titubeando. Hoy estoy pensando una cosa, mañana estoy pensando otra. Le está pidiendo que lo que hay en tu corazón sea firme, que no sea, como dice en la Biblia, que el hombre inconstante, o sea, el hombre que tiene dos pensamientos inconstantes en todos sus caminos. Hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Hay personas que un día dicen: es verdad, Dios existe, Dios me ha hablado, y mañana yo ya tengo la duda. No. Dice así: afirma mi corazón para que tema a tu nombre. En esta manera pedimos que si alguno está dudando, que Dios pueda afirmar su corazón y pueda saber que eres Dios, porque si lee arriba dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. ¿Sabemos lo que son las maravillas? Son cosas que tu mente normal no puede pensar. Cuando Dios obra un milagro, la mente humana se pregunta: ¿cómo ha podido pasar? ¿Será así? ¿Será así? Pero el milagro es obrado por Dios, porque para eso tenemos la fe. En esta mañana yo te pregunto: ¿tienes fe? ¿Tienes fe que Dios puede hacer lo que tú deseas en tu corazón de acuerdo a su voluntad? Puntualizo ahí. Puedes tener deseos en tu corazón, pero algunas veces no son de la voluntad de Dios. Por eso no nos viene. Vamos a leer abajo. Dice así: te alabo, te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. Glorificamos a Dios para siempre. Y si lees en el 13: porque tu misericordia es grande, ¿para quién? Para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Nos está diciendo esta mañana, no significa que tú estuvieras en el Seol,
sino nos está diciendo que Dios siempre nos libra de los problemas. ¿Cuál es tu problema? No quiere decir el Señor, porque el Señor también significa, digamos, en cierta forma, es una comparación más fuerte, pero Dios siempre te libra de los problemas. Y puedes seguir leyéndolo y te vas a dar cuenta. Dice, porque tu misericordia es grande para conmigo. ¿Qué significa misericordia? Que aunque sepa Dios que has hecho algo mal, pero Él te está viendo con ojos de amor. Para cuando el Padre le diga, he hecho esto mal, me he equivocado, pero Jesús le dice, el que intercede por ti, ¿lo sabías? Que Jesús intercede por nosotros. Amén. Tú cuando hay un problema con alguno de tus hijos, de tu familia, el amor que hay dentro de tu corazón muchas veces cambia la situación y ya no quieres hacer la justicia que tú estás pensando, sino la justicia de Dios. Amén. 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 Y es así. Y dice así, dice más abajo, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea que Dios nos ama y es misericordioso. Amén. Dice, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo, Señor, para bien, y véala los que aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Dios, me ayudaste. ¿Y qué dice abajo? Y me consolaste. Amén. Cuando tú estás pasando a ese problema, ¿de dónde viene tu socorro? El socorro viene de Dios. Amén. Aleluya. Es algo que tú puedes decir, sí, lo conozco, porque sabes que cuando tú vas a Dios, Él no mira para otro sitio, sino que te oye y te da la salida. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, por estos salmos, Señor, que nos hacen, Señor, entender más como tú eres, Señor, como eres tú por siempre y para siempre. Es un Dios grande, Señor, y maravilloso, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos miras con ojos de amor, Señor, y de misericordia, no teniendo en cuenta, Señor, cada cosa, Señor, que uno se puede equivocar y de todas maneras, Señor, después rectificar y arrepentirse, Señor. No podemos seguir haciéndolo, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. 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 Alegra tu corazón. Y siéntete libre y alaba al Señor con todo lo que hay dentro de ti, dentro de tu corazón. Amén. Esa gratitud hacia Él por el reconocer que Él lo es todo. Amén. Amén. Pues daros la bienvenida a todos los hermanos. Casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Amén. Los que están visitando por primera vez, pues sean bienvenidos. La puerta de aquí de la iglesia siempre está abierta. Amén. Aleluya. Vamos a gozarnos en esta mañana, en espíritu y en verdad. Amén. Su palabra dice en Romanos 8:22 que a los que aman al Señor, que las cosas les ayudan a Dios. Amén. Gózate en esta mañana. Amén.
Gracias, Señor. Solamente a ti la gloria. Aleluya. Sí, Señor. Tu amor me alcanzó, Señor.
Yeah.
eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Porque vosotros sois una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, para compartir las virtudes de Cristo, que nos amó y se dio por nosotros en una muerte y muerte de cruz. Ahí derramó su sangre, ahí derramó su amor por su pueblo, por su iglesia. Ahí derramó ese amor tan grande que tiene con cada uno de nosotros. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nuestro Dios nos ama con un amor eterno. El Señor quiere levantar su pueblo. El Señor quiere derramar su gloria en medio de su pueblo, porque para eso nos ha escogido, para que seamos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que tiene el respaldo de Dios, un pueblo que tiene la ley de Dios, un pueblo que Dios ama, un pueblo que Dios levanta, un pueblo que Dios bendice. Ese sois vosotros, mi iglesia, mi pueblo, y yo estoy con vosotros hasta el fin. No desmayéis, no tengáis miedo de nada, porque yo voy delante de vosotros. Yo abro camino, yo soy el Señor Todopoderoso, el Señor que hizo el cielo y la tierra. Ese es vuestro Dios. No temáis, manada pequeña, porque vosotros sois mis hijos escogidos, para mi honra y mi gloria. Alabad al Señor, alabad, bendecid su santo nombre, porque eres bueno, porque su misericordia es para siempre. Así habla el Señor nuestro Dios en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Estamos de nuevo, su presencia, hoy domingo. Hemos alabado a nuestro Dios, como Él se merece. Y ahora vamos a participar de la mesa del Señor, participar del pan y de la copa. Lo que Jesucristo instituyó la noche que fue entregado. Se reunió con sus discípulos y instituyó un principio para nosotros hoy, que era que participáramos, para recordar lo que Él hizo con nosotros, participáramos de ese pan y de esa copa que ellos compartieron en aquel momento. Y yo creo que Jesucristo lo hizo con el propósito de
de poder reconciliarnos unos con otros, de que no haya enfrentamientos, ni estemos en contra de Dios, si hay algún problema con el Señor, hay que pedirle perdón y hay que subsanarlo. Y también si tienes algún problema con tu hermano, tu familia, con tu prójimo también, o sea, no solamente tienen que ser cristianos, sino todos aquellos que nos rodean tienen que estar en paz con nosotros, y si no, debemos arreglarlo y después participar de la mesa del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 26, vemos la institución de la cena del Señor. Dice el verso 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una gran promesa de nuestro Señor. Y Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice en el verso 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, examínese cada uno a sí mismo, y así beba y coma, o sea, beba de la copa y coma de este pan. Y añade: porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin merecerlo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es una tremenda equivocación el querer justificarse y no presentarse a participar de la mesa del Señor porque tenemos algo contra alguien. Por eso debemos examinar nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos, cómo estamos viviendo, de qué forma nos relacionamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los hermanos de la congregación, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Y ellos tienen que ver que no tenemos nada contra nadie, ni nada tienen nadie contra nosotros. La Biblia dice que seamos irreprensibles. Irreprensible significa que nadie tenga que decir nada malo de nosotros. Y eso es el motivo de que Jesús instituyera la Santa Cena, que recordáramos. Por eso es bueno hacerlo a menudo, que recordáramos que debemos pedir perdón y debemos perdonar también. Amén. Bien, pues de la misma manera que Jesús oró, voy a pedir a Mario que por favor ore por la copa y por el pan. Querido Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por ese recordatorio, Señor, de lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias que nos diste, Señor, un acercamiento, Señor, a tu reino, Señor. Gracias porque abre los ojos, Señor, mi Dios. Nos libera, Señor, nos restaura, Señor. Y nos das una identidad como hijo y como pueblo, Señor. Te pedimos que tú sigas dando sabiduría de lo alto, Señor, para poderte servir, para seguir buscando tu rostro, Señor, buscando tu conocimiento, Señor, porque tu conocimiento es poder, Señor mi Dios. Ayúdanos a ser humildes como tú y mansos de corazón. Te damos las gracias, Señor, esta tarde, Señor. Gracias que tu amor es lo que nos levanta, Señor. Gracias porque es tu amor, Señor, en el cual tú te entregaste, Señor, por el amor de tu pueblo, Señor, de tu creación. Te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que tú sigas obrando de manera poderosa y maravillosa, en el nombre poderoso. En ese nombre hay poder y hay autoridad. En ese nombre toda rodilla se doblará. En el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bien, pues todos aquellos que se sientan dignos, que estén en comunión con Dios y con los hermanos, podéis acercarse a la mesa del Señor.
Sí, Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Estamos contentos, Señor, de poder haber participado de este pan y de esta copa, sabiendo lo que significa, Padre. Admirando, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros allá en el Calvario de una cruz. Queremos darte las gracias por ese amor demostrado, por esa misericordia, por ese perdón que tú ganaste ahí, Padre. Queremos darte las gracias y honrarte como tú te mereces. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho por poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Aleluya, Padre Santo, gracias por tu palabra, Padre, porque tú, Señor, nos pusiste, Señor, todo en nuestras manos, Señor. Tenemos que apreciar, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. Venimos en esta mañana, Señor, a presentarte la ofrenda, Señor. Que seamos dadores alegres, Padre Santo, que demos gozosos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas, Señor, porque estamos en tus manos, Padre. Tú nos guías en cada momento, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre, Señor, porque no somos las cuatro paredes, Señor, sino somos cada uno de nosotros, Señor, la que la formamos, Padre. Gracias te damos en este día, Padre. Te glorificamos y bendecimos tu santo nombre, Padre. Bendice tú la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén.
alquiler, Señor, luz, agua, Padre. Gracias, Señor, te damos por vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Un privilegio estar de nuevo juntos los hermanos, ¿verdad? Para alabar al Señor como le hemos alabado, le hemos ofrendado con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ahora Él quiere ministrarnos a través de su palabra. Yo os pediría, por favor, que desconectarais los móviles o los pusierais en modo avión, porque aparte de que suelen a veces sonar inoportunamente y es molesto, también interfiere en la transmisión a través de las redes sociales cuando están los móviles conectados. Así que, por favor, os pediría que los desconectarais, os apagarais o bien los pusierais en modo avión. Bien, pues quiero seguir tratando el tema de semanas anteriores, que habla de cómo debemos seguir a Cristo. Estamos aprendiendo a través de esta serie de mensajes a saber lo que significa de verdad seguir a Cristo, porque seguir a Cristo no es fácil, no es decirlo con nuestra boca, yo sigo a Cristo, es demostrarlo con nuestros hechos y también saber que hay que pagar un precio. Se planteaban varias preguntas que quiero resumir. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Jesucristo? ¿Qué relación tenemos con su palabra? ¿Convivimos con su palabra cada día? ¿Conocemos realmente a nuestro Dios? ¿Hemos tomado nuestra decisión de seguir a Cristo tomando nuestra cruz cada día para crucificar nuestras ideales, nuestras quizá ideas equivocadas, nuestro egoísmo, para seguir el plan y la voluntad de Dios? Para aprender a seguir a Cristo, como hemos venido estudiando, con la excelencia que se merece y valorar el precio que hay que pagar, debemos entender primero que la palabra de Dios debe ser nuestro gozo, nuestra delicia, nuestro placer. Encontrar en la palabra de Dios esa delicia, ese deseo de estar ahí en la presencia del Señor a través de profundizar en su palabra. También la palabra de Dios debe ser nuestro alimento. Cada día nuestro espíritu debe alimentarse de la palabra de Dios, no hay otra manera de hacerlo. A través de ese maná escondido que hablábamos la semana pasada, ese maná que significa que el Señor nos quiere revelar la palabra de Dios, pero se la va a revelar a aquellos que sean fieles a Dios. Si tú eres fiel a Dios, si tú sales vencedor, ¿qué es lo que significa ser fiel a Dios? Porque cuando somos fieles a Dios salimos vencedores de cualquier circunstancia. Ese maná Dios lo revela, esa palabra escondida en los cielos, Dios la va revelando a aquellas personas que se mantienen fiel. Esto lo tratamos un poco en la escuela bíblica la semana pasada. Dice que este anhelo, este deseo ardiente de indagar y esa pasión por conocer cada día más de la palabra de Dios nos va a llevar a poder estar a solas con Dios. ¿Tú recuerdas la última vez que estuviste a solas con Dios? En una relación fuera ya de la familia, fuera ya de cualquier circunstancia, a solas, en la intimidad con el Señor. ¿Te acuerdas? Pues deberíamos hacerlo cada día. Un tiempo de estar a solas con el Señor. Un tiempo de estar a solas con nuestro amado, ¿verdad? Si amamos a alguien, nos gusta tener intimidad con esa persona que amamos. Pues Dios es lo mismo. Aparte de que Él también se goza cuando estamos a solas con Él y tratamos con Él cualquier circunstancia que nos acontezca, como un Padre amoroso que es. A solas con Dios, hermanos, y a través de la intimidad, Dios nos va a revelar su palabra para que la podamos entender, la podamos valorar y también aplicarla a nuestra vida, que en definitiva lo que importa, porque el conocimiento de la palabra de Dios no nos salva. El conocer mentalmente lo que Dios quiere que hagamos no nos salva si no lo aplicamos a nuestra vida. De ahí la necesidad de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, Moisés se dirige al pueblo hebreo y les dice, esto es profético,
y también de aplicación para la Iglesia hoy. Dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: lo que Dios no nos ha revelado aún de su palabra es cosa de Él, y no nos va a pedir responsabilidades, porque no nos lo ha revelado, y si no nos lo ha revelado, no lo sabemos y entonces no lo podemos cumplir. Por eso se les reserva a Él. Pero dice, son para nosotros las palabras que han sido reveladas y para nuestros hijos. O sea, eso es cosa nuestra. Lo que Dios nos ha revelado ya es cosa nuestra, es cosa de nuestros hijos, porque tenemos que transmitirlo, aún desde pequeñitos a nuestros hijos, lo que Dios nos va revelando y las cosas maravillosas que hace cada día con nosotros, para que ellos luego lo vayan transmitiendo a los demás. Y de eso, de lo que ha sido revelado, Dios sí nos va a pedir responsabilidad y la obligación a obedecer. ¿Estáis comprendiendo? En Apocalipsis capítulo 2, verso 17, Dios hace un llamado general y promete, porque dice a todos, es general, a todos los que salgan vencedores, que quiere decir a todos aquellos que se mantengan fieles a mi palabra, les daré del maná que ha sido escondido, en el cielo. El maná, hermanos, escondido ahí en el cielo, es la palabra de Dios que aún no ha sido revelada y que Dios quiere revelar a todos aquellos que, como he dicho, nos mantengamos fieles y salgamos vencedores. La clave de nuestra victoria es la fidelidad a Dios. Si tú quieres vencer cualquier circunstancia, cualquier problema que tengas, la clave es ser fiel a Dios. Sabéis que Dios es un Dios fiel y justo, ¿verdad? Y siempre lo ha sido, es eterno, su amor, su justicia y su fidelidad son eternas, porque Dios es eterno. Y entonces, ¿cómo pagamos nosotros esa fidelidad a Él? ¿Cómo saldremos vencedores? Siendo fieles a Él también, en todo lo que su palabra enseña. Por eso debemos aprender a vencer sabiendo que las fuerzas y la sabiduría para hacerlo nos vienen de arriba del Señor. Salomón declara en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 31, lo siguiente: el caballo se alista, o sea, se prepara para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria. Hermanos, nuestro trabajo es prepararnos para la lucha, es prepararnos para la batalla. La vida en sí es una lucha, es una batalla. Son batallas que vamos consiguiendo con las fuerzas y la ayuda de Dios, pero que al final vamos sumando victoria hasta conseguir la victoria final. ¿Cuál es la victoria final? La vida eterna. Y la vida eterna que, como yo siempre digo, hay que empezar a vivirla aquí. Y cuando partamos de este cuerpo, de esta materia, el alma, el espíritu, viaja a la eternidad y sigue en vida eterna. Por eso nuestro trabajo, como he dicho, es prepararnos para la lucha, estar preparados. Todo soldado se entrena, ¿verdad? Y se prepara para la lucha, hace instrucción, hace gimnasia para estar fuerte, ¿verdad? Nuestro espíritu tiene que estar fuerte y hay que llevarlo al gimnasio. El gimnasio del espíritu es la palabra de Dios, donde el espíritu coge fuerza para afrontar cualquier problema y situación. En Marcos capítulo 4, en el versículo 33, leemos lo siguiente. Dice, con muchas parábolas les hablaba Jesús la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque, escuchad bien, a sus discípulos, no a los creyentes, a sus discípulos, no a aquellos que les seguían las multitudes, sino a sus discípulos, a los que se mantenían fieles a Él, en particular, a solas, estando a solas con ellos, les declaraba todo.
¿verdad? De ahí parte la necesidad de ser discípulos y verdaderos discípulos, no simplemente oidores y a veces también olvidadizos, sino discípulos, aprendiendo cada día del Maestro para poder salir vencedor. Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios, o enseñaba el mensaje del reino de Dios mediante muchas comparaciones de acuerdo con lo que la gente podía entender. Siempre ponía comparaciones, digamos, de las cosas cotidianas para revelar grandes secretos espirituales y verdades espirituales. Jesús actuaba así. Por eso a mí me gusta predicar de una forma sencilla, donde el pueblo lo entienda. Hay predicadores eruditos que conocen muy bien todas las palabras griegas, hebreas, arameas, y te predican y te montan ahí, y tú dices, ¿cuánto sabe este hombre? Pero en realidad no llegan al pueblo llano, ¿verdad? Por eso Jesús hacía eso, predicaba con comparaciones, con parábolas, que es lo que significa comparar algo para que la gente lo entienda. ¿Estáis comprendiendo? ¿Lo estáis entendiendo? Hablaba solamente por medio, como he dicho, de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas, que esta es la clave del mensaje de hoy, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba y les revelaba todo con claridad. Sabéis que después de las parábolas, por ejemplo, de la parábola del sembrador, los discípulos, cuando estaba a solas con Jesús, les decía, Jesús, enséñanos qué has querido decir con esto, ¿verdad? Y Jesús les explicaba la parábola, punto por punto. Eso es, por eso digo que hay una necesidad grande de ser discípulos para que el Señor nos muestre y nos explique las cosas con claridad. El Señor hoy, hermanos, a través del Espíritu Santo, no nos enseña todo de golpe. No podríamos resistirlo, sino que nos enseña a medida que podamos entenderlo. A medida que podamos entender lo que Él quiere enseñarnos, nos lo irá enseñando poco a poco. En la manera, eso sí, que vayamos creciendo y madurando espiritualmente. Esto implica ser fieles, porque si no, no hay crecimiento. Tú puedes estar asistiendo a 50 años a una congregación, yendo a los cultos de oración, diezmando, haciendo 1000 cosas, pero si no te mantienes fiel en todo, no vas a conseguirlo. Por eso dice que a medida que vamos creciendo y madurando espiritualmente, Dios nos irá aclarando y revelando cosas que antes de esa madurez y ese crecimiento no podíamos entender. Una persona inmadura, hay cosas que no entiende, porque tiene que crecer espiritualmente. ¿Cómo se crece y se madura espiritualmente? Conociendo, estudiando, meditando la palabra de Dios, acudiendo a la escuela bíblica, teniendo hambre de la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios vaya siendo cada día revelada, y cualquier situación que se nos presente, tengamos en el cerebro lo que la palabra de Dios dice, para luego aplicarlo a través de nuestro corazón a nuestra vida. No sé si estáis entendiendo. No basta, como he dicho al principio, conocer la palabra de Dios, sino que hay que meditar, hay que profundizar, hay que buscar los tesoros escondidos que en la palabra de Dios se encuentran. Pablo ya lo dijo, ¿dónde estaban esos tesoros? Dice en Jesucristo, en Él, en Jesucristo están escondidos todos los tesoros, en la palabra de Dios, en ese maná, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino. El Espíritu Santo, por tanto, nos va revelando cosas a medida que podamos entender, pero para eso es necesario mostrar interés y entusiasmo. Las cosas de Dios hay que tomarlas con interés, con gozo, con alegría, con entusiasmo. No hacerlas con desgana. A veces veo a creyentes que vienen como desganados, se sientan, no saludan a nadie, se van. La vida cristiana tiene que tener otro aire, hermanos, de gozo, de alegría, de vernos y que los ojos nos reboten. Ayer veía el programa de Nicky, esta persona que le faltan los brazos y las piernas, que estuvo ayer
dando una conferencia en Madrid, y decía, si quieres entenderme, no mires mi cuerpo, mírame a los ojos, porque los ojos son el espejo del alma. Lo que había dentro, o sea, el físico es un físico, pues imagínate una persona sin brazos y sin piernas, solamente un piececito y pequeñito que movía ahí. Dice, claro, si tú me miras a mí como físico, me ves imperfecto, pero Dios me ve perfecto. Porque Él no mira al físico, mira al interior. Por eso si queremos ver a alguien que tenga el gozo del Señor, míralo a los ojos. No le mires si es feo, si es guapo, si es negro, si es blanco o si es azul. Mírale a los ojos y entenderá lo que hay dentro de su corazón. ¿Estáis comprendiendo? Por eso a mí me gustaría que cuando viniéramos aquí todos demostráramos ese gozo y esa alegría de estar los hermanos juntos. Eso también es armonía, ¿verdad? No hagáis las cosas por obligación, hacedlas con gozo, con alegría, con entusiasmo. Seguir al Señor es una aventura, pero es una aventura apasionante que debe llenarnos de gozo y de alegría, ¿verdad? En Colosenses, capítulo 1, versículo 9, vemos que este era el gran deseo de Pablo para los colosenses. Y por ese motivo oraba, dice, y esto también es de aplicación para hoy, para nosotros, dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escuchad, que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De la voluntad de Dios. Tú nunca vas a conocer la voluntad de Dios si no conoces la palabra de Dios. Si no lees la Biblia, si no estudias la Biblia, si no meditas en ella, nunca vas a conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es su palabra. En su palabra está la voluntad de Dios. Y entonces dice, por eso oro para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el verso 10 dice, para que viváis, para que andéis como es digno del Señor. O sea, para que viváis como el Señor se merece, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, madurando, hermanos, en el conocimiento de Dios. Para darnos cuenta si vivimos como el Señor se merece, Pablo nos dice en 1 Corintios 11, 28, que leemos casi siempre cuando participamos de la Santa Cena, dice, por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo. Las vidas de otras personas, hermanos, las vidas de otros hermanos de la congregación pueden ser un gran ejemplo para nosotros y debemos imitarlos, pero Dios nos pide personalmente a cada uno que nos examinemos nuestra forma de vivir, nuestra manera de comportarnos, para ver si le agradamos a Dios de verdad. ¿Estáis entendiendo? Hay personas en la congregación que son dignas de imitarlas porque son fieles a Dios. Son personas llenas de sabiduría divina. Pero la Biblia dice que no las examines a ellas, que te examines tú, a ver si realmente tú, las cosas que haces, le agradan a Dios. ¿Estáis entendiendo, verdad? Yo sé que sois personas inteligentes y llenas de conocimiento. Hacer que nosotros seamos hombres y mujeres de acuerdo al propósito de Dios es un trabajo lento, quizá por nuestra tozudez, porque seamos tercos, pero tenemos grandes promesas de Dios, hermanos, porque hay una de las grandes promesas que dice que lo que Dios comienza en nosotros, Él lo va a terminar, cuando nosotros pongamos de nuestra parte, agrego yo entre paréntesis. Porque si nosotros no hacemos nada para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, nunca se va a cumplir. Y os digo algo, todos tenemos un propósito de parte de Dios para nosotros. Y Él quiere que se cumpla. Pero depende de nosotros que se cumpla o no. ¿Verdad? Pero la promesa es esa, que lo que Dios comienza en nosotros,
si nos mantenemos fieles a Él, Él lo va a terminar. El tiempo, en este caso, lo marcamos nosotros. El tiempo de estar en el desierto, secos, con una vida apática, con una vida pobre en espíritu, una vida mediocre en general, hablando espiritualmente, es cosa nuestra. Jesús estuvo en el desierto ¿cuánto tiempo? 40 días. Moisés, ¿cuánto tiempo tuvo que estar en el desierto? 40 años primero, para aprender disciplina y para aprender humildad. Y luego estuvo otros 40 años con el pueblo hebreo, atravesando el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Y esos se quejaron y dijeron que ojalá hubiéramos muerto antes de salir de Egipto, ojalá muriéramos en el desierto. Y escuchar bien el poder de las palabras, todos esos que dijeron que hubieran preferido morir en el desierto, murieron en el desierto. Se tuvo que levantar una generación nueva, que fue la que entró, la generación capitaneada por Josué, que es la que entró en la tierra prometida. ¿Estáis comprendiendo? Por eso, la decisión, vuelvo a repetir, de estar en el desierto es cosa nuestra. El desierto es nuestra decisión, estar el tiempo. Pero si somos humildes, hermanos, si nos mantenemos fieles y confiamos plenamente en Dios y nos esforzamos, ese propósito que Dios tiene para ti y para mí se va a cumplir. En el Salmo 138, en el versículo 8, David dice lo siguiente: el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Qué estaba diciendo David? David aquí está expresando que él estaba dispuesto a hacer lo necesario para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Eso es lo que realmente había en el corazón de David. Y por eso aseguró y dijo: Dios va a cumplir su propósito en mí, porque yo estoy dispuesto a esforzarme para que así sea. ¿Estoy entendiendo? No, a veces muchos malinterpretan este tipo de versículos y dicen: no, el Señor lo hará, yo no tengo que hacer nada. No. Hay que esforzarse. Como veremos ahora un poco más adelante, Dios le dijo a Josué antes de entrar, antes de cruzar el Jordán: esfuérzate y sé valiente. Había algo que tenía que hacer Josué, ¿verdad? No decir confía en el Señor que Él lo hará todo. No. Tú eres el responsable. Te he elegido como sucesor de Moisés y tienes que esforzarte y ser valiente. La única manera en que podemos ser útiles y podamos ser utilizados por Dios es dejar que el Espíritu Santo nos muestre las áreas en nuestra vida en las que estamos fallando. Pero a veces, como no queremos reconocer nuestros fallos, no hacemos eso. No nos planteamos y nos presentamos delante de Dios para que su Espíritu Santo nos muestre dónde estamos fallando. Que yo digo y añado, cada uno sabe en lo que falla. Si conoce la palabra de Dios, sabe en dónde está fallando. Por eso dice que, pero tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, porque a veces andamos ciegos por malas enseñanzas quizás, o por malos hábitos que hemos cogido, y tenemos algo confundida la palabra de Dios. Y por eso debemos ir al Espíritu Santo para que nos muestre realmente, porque hay personas que se creen que no fallan. En la escuela bíblica estamos aprendiendo sobre lo que es pecado, y me reconocían hace unas semanas, o incluso este jueves pasado, que hay cosas que se hacen y se creen que no es pecado. Por eso estamos aprendiendo. Y a través del Espíritu Santo Él te va a mostrar, sí, eso que yo creía que no tenía importancia, la tiene para Dios. ¿Estás comprendiendo? Por eso debemos saber en qué estamos fallando
y hacer una comparación, ver la diferencia que hay entre nuestro carácter, nuestra forma de comportarnos y el carácter de Cristo. Como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos imitar a Cristo. Nuestro carácter, nuestra forma de vivir tiene que ser la misma que Cristo. Por eso Pablo decía, sufro como dolores de parto, para que Cristo, su carácter, sea formado en vosotros. Esa es la meta de todo cristiano, que la gente vea a Cristo en nosotros. Y para eso tenemos que conocer a Cristo, y tenemos que seguir a Cristo, aprender a seguirlo como hay que seguirlo, de cerca, no de lejos como hacen algunos. Algunos se toman la religión evangélica, que yo la palabra religión no me gusta, porque como no le gusta a mi Señor, a mí tampoco. La palabra religión es aquel que hace las cosas por hábito, litúrgicamente, o sea, de una forma exterior, sin sentirlo en su corazón. A eso es lo que se le llama liturgia, actos externos, para demostrarle a Dios que le amamos. Pero Dios no mira tu externo, mira tu corazón. ¿Estáis comprendiendo? El corazón debe amar a Jesús sobre todo. No creer con la mente, no tener conocimiento mental de la palabra de Dios, sino una revelación. Dios no te va a revelar, Dios te la va a poner en la mente, claro que sí, va a estar ahí, como yo suelo decir, en el disco duro. Pero esa palabra que está en el disco duro tiene que ser revelada a nuestro corazón. Y ese es el oficio del Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros. Pero muchas veces decimos, no, tú quédate ahí calladico, que aquí mando yo. Eso es una necedad. El que Dios en su Espíritu viva en nosotros, eso es algo que la mente humana a veces no puede entender, pero que es una realidad. El Espíritu Santo mora dentro de todo aquel que se mantiene fiel a Dios. Lo que pasa es que aquellos que no se mantienen fiel, ¿qué pasa con el Espíritu? Que lo tienen apagado, triste. Por eso Pablo dice que no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios que os fue dado. Amén. Es una realidad, hermanos, que es muy difícil que reconozcamos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de humildad, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Por tu carne, por tu manera de vivir pecaminosa quizás, por tus deseos carnales, por tu orgullo, tu soberbia, tú no vas a aceptar muchas de las cosas de la palabra de Dios. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar de Cristo, que fue ejemplo de humildad y de mansedumbre, ¿no? Jesús dijo, aprended de mí. No aprendéis de nadie, de mí, que soy manso y humilde de corazón, y lo he demostrado. Se humilló, se sometió a la voluntad del Padre, se humilló siendo Dios, a hacerse hombre, se despojó de todos sus privilegios de Dios y obedeció la voluntad del Padre. Y por eso tú y yo somos salvos, porque Jesús se sometió, fue humilde y obedeció. 3 cualidades imprescindibles en la vida de cada cristiano: someternos a Dios, humillarnos ante su presencia y obedecerle. Si queremos ser usados por Dios y si queremos ser dignos de lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Por eso, hermanos, es necesario pasar tiempo a solas en intimidad con Dios, y así el Espíritu Santo nos va a revelar, como he dicho, en qué cosas podemos cambiar, para así ser útiles y que podamos producir el fruto que el Señor quiere que produzcamos, sus hijos, su iglesia hoy, su pueblo, su familia. Dios nos creó con un propósito, ¿verdad?
El primer propósito de Dios era tener una relación de intimidad con nosotros, estar a solas con Él. Esa fue. Y luego cuando el ser humano se negó a tener esa comunión íntima diaria con Dios porque pecó, porque desobedeció, y al desobedecer trajo grandes consecuencias a la humanidad, pero Dios en su amor y en su misericordia dijo, no, la joya de mi creación, yo tengo que hacer algo por ella. Están apartados, se merecen la muerte, la condenación eterna, pero yo sigo amándolos. Hermano, yo te digo algo, aunque tú odies a Dios, aunque tú no aceptes su amor, Él sigue amándote. Eso es una realidad y eso es una verdad. Y por eso envió a Jesucristo, para darnos la oportunidad de arrepentirnos, de perdonarnos y que seamos salvos. Pero también nos dio la libertad de elección. Tú eliges. Eres tú quien toma la decisión, porque tú no eres una marioneta en sus manos, porque si no te quejarías de ser una marioneta en sus manos. Ya no puedo hacer nada porque el Señor no me deja. Diríamos eso, ¿verdad? Él te da el libre albedrío, el poder decidir sobre tu futuro eterno. Maribel, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso, hermanos, como digo, debemos enfocar nuestra vida de la manera que el Espíritu Santo nos guíe, y así seremos útiles en la obra de Dios y podremos producir el fruto deseado y que Dios nos demanda. En esa realidad de intimidad, en ese de estar a solas con el Señor, iremos creciendo y madurando espiritualmente, y Dios nos podrá utilizar en su obra. Si no es así, es imposible. Recuerda, sobre este punto Jesús hablaba por medio de comparaciones y ejemplos, parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo con gran claridad. De ahí la importancia de buscar intimidad con el Señor, de estar a solas con Él. Empieza a poner en práctica este consejo. Empieza a tener un tiempo de soledad. Enciérrate en tu cuarto, en tu habitación. Si tienes mucho jaleo en casa, piérdete, vete al bosque cercano donde no haya nadie, que solamente esté el ruido de los pájaros. Y si te molesta el ruido de los pájaros, te compras unos tapones en los oídos y te los pones. Pero busca esa presencia, ese estar a solas con el Señor sin que nadie nos estorbe ni nos moleste. Y Él nos va a ir revelando su palabra. Cosas que no entendíamos antes, vamos a ir empezando a entender. Y la Biblia es una fuente de sabiduría. Cada día se descubren cosas maravillosas y nuevas. No es un libro ni viejo ni nuevo, es un libro eterno. La palabra de Dios es eterna. Y puedes sacar, aunque estés leyéndola 20 años, a los 20 años y un día, y esto suena a condena, a los 20 años y un día puedes encontrar en ese día algo nuevo. La Biblia no es una novela que se lee y se termina y se cierra y se guarda. Ya la he leído, no. La Biblia no se lee, la Biblia se vive. Y para eso hay que estar diariamente, Yo siempre digo que hay que convivir. Tú convives con tu familia, pero debes convivir con la palabra de Dios. Cada día. Es una necesidad de todo creyente. De ahí vuelvo a repetir la importancia de estar a solas en la presencia de Dios para que podamos entender la palabra de Dios. Y así sabremos lo que significa seguir a Cristo. Cuando tenemos, hermanos, esa cercanía con el Señor y pasamos tiempo a solas con Él, ¿sabéis qué ocurre? Que se adquiere confianza en las promesas de Dios.
Empezamos a creer en las promesas de Dios que quizás antes no creíamos, o pensábamos que esa promesa es para otro, no es para nosotros. Pero a través de esa relación de intimidad, ese estar a solas con el Señor, las promesas de Dios, vamos a confiar en ellas. Vamos a entender que si hacemos nuestra parte, esas promesas se van a cumplir. ¿Sabéis que la mayoría de las promesas bíblicas, que hay un montón, son condicionadas? Tienen una condición para que se cumplan, y es lo que debemos hacer nosotros para que se cumplan. Hay una promesa que hagamos lo que hagamos, se va a cumplir, que es la segunda venida de Cristo. Ahí nosotros no podemos decidir. Pero el resto de promesas, como he dicho, todas se cumplen en nosotros si aplicamos nuestra parte, la parte que nos corresponde. Voy a hablar de Josué, como he prometido antes. Josué, en su libro, en el capítulo 23, verso 14, vemos a Josué poco antes de morir, cómo exhorta al pueblo. Dice: «Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha fallado a ninguna». Dicho de otra forma, Josué está diciendo: dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. ¿Sabéis que todo el que nace muere? Todo el que nace está sentenciado a muerte. Eso es una realidad, que un día moriremos. Y eso es lo que está diciendo Josué: seguiré el camino que sigue todo ser viviente en este mundo. Y dice: en lo profundo de vuestro corazón sabéis que cada promesa que el Señor os ha hecho se ha cumplido. Amén. Ni una sola ha fallado. Recordemos que Josué fue el sucesor, como he dicho, de Moisés, y el encargado de cruzar el Jordán y luego conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, verso 2: «Mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a mi pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que os doy». Era una tarea difícil, no era fácil, y Josué había incluso llegado a pensar que no estaría capacitado para hacerlo, que no sería capaz de llevar esta misión a cabo. Sin embargo, él mismo, si leemos la historia, fue un gran testimonio del amor y de la fidelidad de Dios, dando testimonio de haber obtenido del Señor la fortaleza necesaria para emprender tan difícil tarea, de primero cruzar el Jordán y luego entrar en la tierra prometida, haciéndole frente a todos los enemigos. Por este motivo, antes de morir, entendió que debía, como última misión, alentar y animar y dar esperanza al pueblo de Israel en el camino hacia la tierra prometida, hacia la meta, diciéndoles lo que hemos leído: en lo profundo de vuestro corazón debéis saber que cada promesa del Señor se ha cumplido. Él creyó que su última misión antes de morir era alentar al pueblo, animar al pueblo a que siguiera confiando en las promesas de Dios. Dios había mantenido y había sido fiel a su palabra. Nunca había fallado ninguna de las promesas durante el camino hacia la tierra prometida. Y Josué utiliza el pasado, porque muchas veces hay que olvidar el pasado. No, hay que olvidar algunas cosas del pasado. Pero el pasado está ahí, en cuanto a las cosas buenas que nos ocurren, para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Estáis comprendiendo? El pasado está ahí, claro que está. Vivimos en el presente, camino al futuro, pero el pasado nos va a ayudar a vivir el presente y a planificar nuestro futuro. ¿Estáis comprendiendo?
Josué, como he dicho, utilizó su pasado, lo que Dios había hecho en el pasado, para alentar al pueblo a cruzar, que era el presente, y el llegar a la tierra prometida, que era el futuro. Lo que hizo Josué fue de gran efecto para el difícil viaje de los israelitas, pero también de aplicación hoy para nosotros, hermanos, en nuestro caminar diario junto a nuestro Señor hacia la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es la vida eterna, lo sabéis, ¿no? Ante los problemas, ante las pruebas, ante situaciones difíciles, en los momentos de mayor dificultad y quizá de duda, debemos mantenernos firmes en el Señor, mantenernos sobre la roca, para que nuestra fe no decaiga, nuestra vida no sea destruida, porque mayor que todas estas circunstancias será el premio. Si aprendemos a mantenernos firmes ante las pruebas, ante las dificultades, sabiendo que Dios está con nosotros en medio de la tormenta, tendremos fuerza para superar cualquier circunstancia y caminar con Jesús diariamente, caminar sobre la roca, y sabiendo que el premio que vamos a recibir, el galardón, la recompensa que Dios nos ha prometido, la vamos a recibir. Si por algún motivo dejamos de creer, dejamos de tener confianza en el Señor, debemos tener presente lo siguiente: las promesas hechas por Dios son infalibles, o sea que no fallan, y por ello la victoria por fe, manteniéndonos fieles, que aquí la palabra fe también significa fidelidad, está garantizada. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de las promesas de Dios, como he dicho, requieren una condición, que es nuestro esfuerzo, nuestra valentía, nuestra fidelidad y nuestra obediencia. En Josué capítulo 1, 7 y 9, Dios le dice a Josué que en él se iba a cumplir la promesa hecha a Moisés, pero le exige, como he dicho al principio, le exige unas condiciones. Dice el versículo 7, solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que todo te salga bien, vamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hoy las Sagradas Escrituras para nosotros nunca deben apartarse de nuestra boca, pero para que salgan por nuestra boca tienen que estar impresas en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche, en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego dice el versículo 9, vuelve a repetir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Grandes promesas que son de aplicación para nosotros hoy. Estas mismas palabras debemos aplicarlas a nuestra vida porque son para nosotros. Como la Biblia dice, Dios no es un Dios que pueda mentir. Balaam le dijo a Balac el mensaje que le encargó Dios le dijera. Lo leemos en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Si Él lo dijo, lo hará. Pregunto, si Dios lo dice, ¿lo cumplirá? Si habla Dios algo, ¿lo va a poner en práctica? El hombre a veces dice cosas que luego no cumple, ¿verdad? Pero Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre, por tanto no miente, como miente el hombre. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra sigue siendo la misma desde siempre.
¿Acaso alguna vez habló y dejó de actuar? ¿Alguna vez prometió o nos prometió algo y ha dejado de cumplirlo? Preguntas que debemos hacernos a nuestra vida personal. ¿Ha sido fiel Dios con nosotros? ¿Hay alguien aquí que no haya experimentado la fidelidad y el amor de Dios? Nadie, ¿verdad? Porque Él es fiel y, como he dicho, todo lo suyo es eterno. ¿Qué aprendemos, hermanos? Todos en algún momento de nuestra vida debemos cruzar nuestro Jordán particular para entrar en la tierra prometida. Recordemos que antes de entrar había que cruzar el Jordán, y el Jordán no era un río fácil de cruzar, pero había que cruzarlo para entrar en la tierra prometida. Entonces, para recibir las promesas de Dios y entrar en su refrigerio, tenemos que cruzar nuestro Jordán particular. ¿Qué significa cruzar el Jordán espiritualmente hablando para nosotros? Significa pasar a otro nivel. Ahora están en moda los videojuegos, ¿no? Que vas pasando de nivel y vas... En la vida espiritual también tenemos que pasar de nivel, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. Que hay algunos que van para atrás como los cangrejos, en vez de ir hacia adelante. Por eso significa, cruzar el Jordán significa pasar a un nivel, nuevo nivel, a una posición más alta, dejar atrás quizás ciertas actitudes, ciertas tradiciones y formas de pensar que están muy arraigadas en el mundo y que lamentablemente muchos llamados creyentes también siguen arraigados a ellas. Y no voy a nombrar ninguna, pero todos sabéis a lo que me refiero, a esas fiestas, a esas tradiciones que hacen que la palabra de Dios sea inválida, o sea, no tenga valor en nuestra vida. Nuestro pastor decía que hacemos que la palabra de Dios vaya en silla de ruedas, la hacemos inválida cuando seguimos tradiciones y cosas en contra de la palabra de Dios. Pablo le dijo a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, verso 16, y estoy terminando: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? O sea, ¿podemos enseñarle nosotros algo a Dios? Hay personas que se atreven y le ordenan a Dios cosas, como diciendo, no, esto que dices aquí, esto no puede ser así, tiene que ser de otra manera, porque a mí no me viene bien. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros, los que nos mantenemos fieles a Él, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cuando tú vives cerca de Cristo, cuando tú te mantienes en la cercanía con la palabra de Dios, tú adquieres la mente de Cristo. Tú llegas a pensar de la misma manera que piensa Cristo. ¿Y cómo piensa Cristo? Como piensa el Padre, como piensa... Nosotros debemos pensar, en definitiva, como Dios piensa, sentir lo que Dios siente, enfocar nuestra vida a lo que Dios desea que hagamos, no a nuestros propios criterios. Cruzar el Jordán significa, por tanto, también estar dispuestos a renunciar a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar, y pensar totalmente como Dios piensa. Nuestros pensamientos, hermanos, tienen que morir, y los pensamientos de Dios tienen que reinar en nuestra vida. Cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Estáis comprendiendo? Si queremos cruzar nuestro Jordán y conquistar nuestra tierra prometida, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Como he dicho, debemos dejar atrás donde estamos. ¿En qué posición estás, hermano? ¿Dónde estamos? Debemos dejar nuestra posición. A veces nos posicionamos en una postura y no hay manera que nos cambie nadie. Pero debemos pensar donde Dios quiere que estemos.
no donde yo quiero estar, ¿verdad? Dejar también lo que somos y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. No podemos seguir siendo los mismos. Y por último, cruzar el Jordán es estar dispuestos a ser transformados por nuestro Dios, transformados en nuestra forma de vivir, transformados en nuestra forma de pensar, hasta llegar a conseguir pensar y actuar de la misma manera que piensa y actúa Jesucristo. Yo siempre digo que cuando vayas a tomar una decisión o vayas a hacer algo, o tengas que reaccionar contra algún ataque quizás, que pienses lo que Jesús haría en esa circunstancia. Pero claro, para pensar lo que Dios haría en esa circunstancia, tengo que conocer la vida de Jesús, tengo que conocer su palabra, tengo que conocer lo que hizo, el paseo que se dio por esta tierra, ¿no? El tiempo que vivió en ella, analizarlo punto por punto e intentar seguirle, que significa imitarle. Seguir a Cristo, en definitiva, es imitar a Cristo, hacer lo que Cristo haría en cada circunstancia y en cada decisión que debamos tomar. Si tienes que tomar una decisión y además es importante, busca la sabiduría divina, busca la palabra de Dios, busca la revelación del Espíritu Santo y la decisión será la correcta. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.